mensaje se llama Miel que habla. Miel que habla. Resulta que creo que muchas personas en este tiempo necesitan saber cómo escuchar la voz de Dios. Cómo realmente saber cuando es Dios el que los está dirigiendo y cuando son ellos mismos o cuando es el enemigo. Porque hay diferentes voces en este tiempo, hay mucho ruido. Este es un tiempo de mucho ruido. El enemigo se ha encargado de manipular los medios, manipular las redes. Yo le llamo manipulación del algoritmo. Si usted estudia la manipulación del algoritmo, usted se dará cuenta que las redes sociales y la alimentación de todo lo que entra por sus ojos. ¿Usted sabe qué son sus ojos? Sus ojos son las ventanas de su alma. Y todo lo que entra por sus ojos se va a alojar a su alma, sea en el razonamiento o sea en el área de sentimiento. Estamos viviendo en una generación muy sentida, muy sentimental. Las nuevas generaciones muy visuales. Y entonces el enemigo se ha encargado de manipular el algoritmo. Y este algoritmo, ¿sabe qué es lo que hace? Alimenta el ego, alimenta lo que usted quiere. Si usted ve un video de cierto tipo, le comienzan a venir más videos del mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y cuando tú no te das ni cuenta, cuando de repente estás encerrado en una burbuja de lo mismo. Y ese no es el mundo real. Entonces necesitas mantenerte atento. Ahora, hoy en día hay que buscar las fuentes. Hay que buscar de dónde salió esta información. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo respalda? Porque si no, usted será víctima del algoritmo. Y la verdad hay una serie que le puedo, no es serie, hay un video que le puedo recomendar. Es un documental, se llama El Dilema Social. Mírelo, The Social Dilemma. Está en la compañía esa que todos tenemos en la casa. Y no nos pagan la publicidad. No le voy a hacer publicidad, ¿verdad? Amén. Y bueno, entonces, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo le hacemos para estar seguros de que Dios es el que nos está hablando? De eso quería hablar el día de hoy, para que la miel que llegue a nuestra vida sea miel, no hiel. Dígale a alguien que esté cerca que te llegue miel, que no te llegue hiel. La hiel es veneno, es amarga, contamina. Pero la miel de los cielos, la miel divina, esa transforma, esa fortalece, esa edifica, esa sana. Y eso es lo que queremos dentro de nosotros. Hágale así, aquí tiene que entrar miel y aquí también. Y bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado la frase Dios me habló? Y muchas veces cuando uno lo dice, la gente te queda viendo raro. Que dicen, ¿y este qué se cree? ¿Cómo que Dios le habló? Y entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en este aspecto? Con Dios hablándote. ¿Cuáles han sido las últimas veces en las que Dios te dijo algo, te dirigió a hacer algo o te dejaste dirigir a hacer algo? Orar no es más que hablar con Dios como quien habla con un amigo. Yo creo que te puedes remontar a la última vez que oraste. Esa fue la última vez que Dios te habló. La última vez que leíste la palabra, esa la última vez que Dios te habló. Fíjate que la fuente más confiable de Dios hablándote es la palabra de Dios. O sea, Dios puede usar muchos métodos y eso es lo que quiero que veamos hoy. Mucha gente cree que es imposible que Dios les hable. Es que Dios no me habla. Quizá Dios le ha estado hablando, pero no sabe cómo identificarlo. Y por eso estamos aquí el día de hoy para identificar eso. Mira, dice Juan 10:14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. El buen pastor, Jesús hablando, dice: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y luego, si usted salta al verso 27, porque no tengo tiempo para diluir todo este pasaje, dice: mis ovejas escuchan mi voz,
Yo las conozco y ellas me siguen. O sea, si usted es hijo de Dios, usted escucha la voz de Dios. Una cosa es que la escuche y otra cosa es que la obedezca. Pero Dios le habla a todos sus hijos. Dios le habla a todos los que creen en Él. Dios le habla a todos los que lo aman. Levánteme la mano si hay uno aquí que ama a Dios. Entonces dígale, Dios te habla. Es más, dígale ahí, Dios te está hablando ahora. Este versículo me dice a mí, primero, que hay un Dios. Segundo, que Él se comunica con nosotros. Tercero, que podemos reconocer su voz. Y cuarto, Dios siempre tiene algo que decir. Fíjese que la Biblia ilustra muchos métodos en los que Dios nos habla. Incluso en el libro de Segunda Pedro, Pedro se refiere a una historia que está en el libro de Números del profeta Balaam. Dice Segunda Pedro 2:10: pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Y a mí me da mucha risa porque en este caso Dios usó una burra para hablarle a Balaam, porque Dios le había hablado, pero él no había obedecido la palabra. Quizá de repente a usted un burro le hable. Jesús dijo, si estos callan, las piedras gritarán. De repente alguna piedra también le puede hablar, si se tropieza en ella y no se vuelve a tropezar, entonces le habló una piedra. Muchas maneras de Dios de hablar. Ahora, en este ruido de los tiempos tenemos que discernir las voces que hay. Una de las voces que es normal y todos la conocemos es la voz del hombre. Diga conmigo, la voz del hombre. Hágale, Fígaro. Diga. Ay, amados, no me ayudan ustedes. Fígaro. Este es un servicio interactivo. Esa voz es la voz de otro ser humano. Entonces, de repente Dios puede usar otro ser humano. La voz de Satanás, esa es otra voz. Esta voz siempre engaña, siempre miente y siempre te lleva al pecado. Es fácil distinguir la voz de Satanás porque siempre es mentira, siempre es engañosa y siempre te va a llevar al pecado o a alejarte de Dios. Oh, es que Dios me dijo, Dios me habló que ya no venga a la iglesia. Dios me dijo, Dios me habló que deje de congregarme, que yo busque de Él allá en mi cuarto, en mi dormitorio, yo y Dios. La voz del ego es otra voz interna. Estamos hablando de esa voz interna donde es tu propia voz hablándote. Entonces tienes ahí la voz de los hombres, la voz de interna tuya, ¿verdad? El hombre hablándose a sí mismo, y luego está la voz de Dios. Ahora tienes tres otras voces y tienes que distinguir de todas ellas cuál es la de Dios. Y en eso estamos hoy. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la voz y la voluntad? Mucha gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad de Dios para ti es cuando tú conoces su plan para tu vida. Cuando tú conoces un plan general de Dios que Él tiene para ti. La Biblia dice en Jeremías, el libro de Jeremías dice, yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro y una esperanza. Entonces, si viene una voz a tu vida que te está diciendo que vas a morir, que esa enfermedad te va a matar, que vas a quebrar, que no vas a tener que comer, ¿de quién es esa voz? Es lo que hay que discernir el día de hoy. ¿Cómo puedo conocer entonces entre todas estas voces la voz de Dios? Dios quiere que conozcas su voluntad. Dice Efesios 5:17, no actúen sin pensar,
Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. En otra traducción dice, más bien procuren descubrir cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Entonces Dios tiene algo para nosotros. Claro, necesitamos que la palabra deje de ser logos, o sea, la palabra escrita, y se convierta en una palabra rema, o sea, una palabra viva dentro de mi corazón. Ahí está, logos está escrito, rema está vivo en mi corazón. Todos aquellos que leen la palabra pueden entonces decir que pueden recibir un rema de Dios. Escuchando la palabra, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted escuchando, hay un rema, hay una palabra viva que se le mete ahí en el alma, en el corazón, en la conciencia, en la mente, en el razonamiento. De eso estamos hablando. Y mucha gente se confunde a veces entre la diferencia entre el espíritu y el alma, y aquellos que razonan un poco dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Yo no entiendo. Le voy a decir algo, mire, el ser humano es un ser dividido en tres partes. Primero, espíritu, alma y cuerpo. Hablemos del cuerpo, sencillo el cuerpo. Usted interactúa con este mundo físico por medio de sus sentidos. Entonces usted puede tocar, usted puede oler, ver, escuchar. Usando sus sentidos, usted interactúa con este mundo físico. Ahí queda el cuerpo, dejemos el cuerpo tranquilo. El alma, ¿qué es el alma? El alma también tiene tres partes. El intelecto, hágale así, yo soy un chico muy inteligente. No, pero dígalo. Ay, yo quiero gente de fe. Yo soy una chica muy inteligente. Ese intelecto, esa capacidad de razonar, de hilar pensamientos, esa memoria, esas son herramientas que Dios nos ha dado. Esa es una parte del alma. La segunda parte del alma, los sentimientos, lo que usted siente. Hágale conmigo. Amado, ustedes no me están ayudando el día de hoy. Yo necesito que se metan ahí al rollo conmigo. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, esos sentimientos también son parte del alma. Y la tercera parte del alma, que me parece la más importante, porque esa define quién es usted, es la voluntad. La voluntad es lo que usted hace. La voluntad son tus decisiones. Y dígale a alguien que tenga cerca, tú eres tus decisiones. Entonces, vienen las voces a tu mente, quieren afectar tu corazón, tu alma, para que tú tomes la decisión errónea o, dependiendo la voz que escuche, la decisión correcta. Fíjese lo que dice Hebreos. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero. Fíjese que aquí él, cuando habla de corazón, muchas veces la Biblia, cuando habla de corazón, él junta el alma con el espíritu, porque me faltó hablar del espíritu. ¿Cómo funciona el espíritu? En el espíritu que Dios te dio, el espíritu humano, tu espíritu, que cuando está en pecado está muerto, necesita el soplo de vida de Dios para volver a la vida y tener vida eterna. ¿Sabes que tu espíritu fue dado por Dios? Allá en el Génesis dice que Él sopló vida. Fíjate que todo lo que Dios te ha dado tiene que regresar a Dios. Tu espíritu regresará a Dios. Entonces el espíritu se divide o contiene la conciencia. La conciencia está en tu espíritu. ¿Qué más? El discernimiento. Ese discernimiento que muchos científicos han dicho que la mujer lo tiene más elevado. ¿Sabe? Ahora tengo la audiencia femenina, ya están conmigo. ¿Sabe por qué lo tienen ellas así? Porque ellas son versión 2.0 y el varón es versión 1.0. Fue el primero que hicieron, hermano. Entonces Dios, cuando iba a hacer la mujer, dijo, bueno, aquí vamos a hacer algo mejorado, algo mucho mejor.
Y nos dejó la fuerza a nosotros para cuidarlas y protegerlas, ¿no? Entonces ya siempre nos complementamos. Entonces está esa intuición. Y la tercera parte que tiene el Espíritu, la tercera cosa que usted descubre en el Espíritu es la capacidad de comunicarse con el Espíritu Santo. Esa comunicación, esa capacidad de conectarse con Dios. Porque si no está el Espíritu Santo, usted tiene un vacío en su espíritu. Por eso mucha gente busca de las drogas, de cosas. Es fácil que vayan a las adicciones. ¿Por qué? Porque ahí siempre hay un vacío en el espíritu y solo lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí en Hebreos dice: vengan con el corazón sincero. Ahí cuando él habla en el idioma original, está juntando el corazón. Ahí es el alma y la conciencia. Los pega. Porque tu razonamiento y tu alma deberían escuchar al Espíritu, que es la conciencia. ¿Por qué? Porque es lo más cercano al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te convence la conciencia. Si tú vas, yo tenía el versículo por aquí, Efesios 4:2. Más adelante te lo doy, no me quiero desviar. Pero hay un versículo, Primera Tesalonicenses, Timoteo, dice que tienen cauterizada la conciencia. Cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, es imposible que escuche al Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver Marcos 12:30. Mire lo que dice. Y aquí es donde yo veo que hay una separación en todo esto, para que usted me entienda y dejemos ese asunto atrás. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Diga conmigo: mi corazón. Eso incluye la conciencia. Con toda tu alma, con toda tu y con todas tus. Ok, así debemos amar a Dios. Entonces, hay una diferencia entre el espíritu y el alma. Yo creo que por ahí les queda un poco claro. Miren, eso es todo un estudio que nos puede tomar hasta una serie poder hablar de todo eso, pero se lo resumo ahí. Ahora bien, hablando de las voces, quiero que resumamos ahora los oyentes. ¿Cuáles son los tipos de oyentes que existen? Porque si hay una voz, alguien la va a escuchar. Diga conmigo: yo escucho la voz, yo escucho una voz. Ahora, si usted escucha la voz de Dios, hay dos tipos de oyentes en el mundo. Le voy a leer el primero, Mateo 7:24. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Entonces, el primero es el oyente sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Por qué es sabio? Porque obedeció. La sabiduría tiene obediencia. Mateo 7:26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece ¿es qué? La Biblia dice que es un necio. Entonces hay dos tipos de oyentes: oyentes sabios y oyentes necios. El sabio escuchó e hizo, como dice Santiago. No sean oidores, sean hacedores. Porque hay gente que sabe mucha palabra. Hay gente que ha leído, ha escuchado, pero cuando tiene que hacer algo no lo hace de acuerdo a la palabra, lo hace de acuerdo a su voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Hay voluntad propia, que es la mía, la que yo quiero para mí. ¿Quiénes han caminado en su propia voluntad en alguna parte de su vida? Levántenme la mano. Y usted camina en su propia voluntad, en sus planes, haciendo lo que usted quiere, lo que le da la gana, y todo le viene a recurrir en que al final era mejor seguir la voluntad de Dios. Ahora, hay una voluntad intermedia ahí entre la suya y la de Dios. Es la voluntad de Satanás. Dice que Satanás quiere robar, matar y destruir. Usted puede leerlo en Juan 10:10. Entonces, los planes de Satanás para usted son robarle, matarlo y destruirlo. Cualquier pensamiento que venga de él será solamente para ese propósito. Cualquier engaño que él le haga será para ese propósito, para robarle, matarlo o destruirlo.
destruirlo. Y la voluntad de Dios es aquella que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios hay dos cosas: la voluntad perfecta de Dios, que es cuando tú caminas en obediencia como un buen oidor, y la voluntad permisiva de Dios, que es cuando tú caminas en tu voluntad. Entonces Dios te lo permite porque Dios te dio libre albedrío. Diga conmigo: tengo libre albedrío. Si quiero amo a Dios, si quiero odio a Dios. Usted tiene la decisión. Dice el libro de Deuteronomio que Moisés reunió a la gente y le dijo: hey, tengo ante ustedes la bendición y la maldición. Les ruego que por favor escojan la bendición. Diga conmigo: escogeré la bendición. Ahora, ¿cómo se puede tener una voluntad errada? Escuchando las voces que no debes escuchar. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque hay muchas voces hoy en día que te guían a hacer lo incorrecto. Una de ellas, quiero decir, que es la voz incorrecta de movimientos, personas usadas por el enemigo a través de todos los medios de comunicación, las redes sociales y todo eso. Y eso ya lo hablamos, ya lo sabemos. Ok, primer lugar donde encontrar la voluntad errada: ciencias ocultas, prácticas satánicas, brujería, hechicería, magos, adivinos, astrólogos, horóscopos, lecturas como lecturas de cristales, lecturas de cartas, lecturas de palmas, lecturas de huesos, cualquier tipo de ocultismo. Eso se le llama ciencias ocultas. Entonces, si usted busca solución, si usted busca dirección con este método de las ciencias ocultas, usted tendrá una voluntad errada. Usualmente lo primero que le va a salir es la voluntad de Satanás para su vida, no la de Dios, a través de estas ciencias ocultas. Métodos de la suerte, muy usados. Los métodos de la suerte estaban autorizados en el Antiguo Testamento. Digo yo que lo usaban para resolver ciertas cosas. Hay muchos versículos, no se los voy a dar. Investigue usted los métodos de la suerte del Antiguo Testamento. Mire, se lo resumo así. ¿Sabe cuándo fue la última vez que se hizo una suerte? Cuando se repartieron las ropas de Jesús y cuando buscaron al apóstol que iba a reemplazar al otro apóstol. Pero a partir de la venida del Espíritu Santo jamás se volvió a usar más un método de la suerte para tomar decisiones. Entonces, si usted saca la monedita a veces para tomar una decisión, cuidado, ese es un método de la suerte. Vellones o paños. ¿Qué es un pañito? ¿Se acuerda usted cuando el guerrero Gedeón le puso unas señales a Dios? Ya él tenía palabra de Dios, ya él sabía cuál era el plan de Dios, Dios le había detallado todo, pero él vino y le puso un pañito, le puso un paño, le hizo: mire, si todo aparece mojado y este paño no, entonces es que es de ti. Y al día siguiente le puso otro y dice: si todo aparece seco y solo el paño mojado, entonces sí. Entonces a veces le ponemos pañitos a Dios. ¿Cómo? Le decimos: bueno, si me sale tal cosa, entonces que es de Dios. Pero eso podría haber sucedido naturalmente. Dios no tiene nada que ver en ese asunto. De repente tomas una ruta errada por poner un paño que no era necesario. Necesitas escuchar hoy en día la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti. Falsos profetas. 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, consolarlos y animarlos. Y esto no reemplaza la palabra de Dios. Puede ser el profeta más ungido del planeta Tierra, hermanos. Si dice algo que va en contra de la palabra, deséchelo, porque es voluntad errada. Voluntad errada. Consejo errado. Ay, hermanos, mire, usted se acerca a alguien y le dice: mire, quiero que me aconsejes en este aspecto, vendo mi negocio,
lo cierro, me pongo otro negocio, o quiero entrar, o me quiero casar con esta persona. Mire, ningún ser humano tiene la capacidad de decirle a usted, haga esto, haga aquello, haga aquello. Eso le corresponde a Dios y usted con el Espíritu Santo. Así que lo más probable es que puede haber un mal consejero. Puede haber un mal consejero, principalmente si usted tiene problemas con su esposo o con su esposa y le va a preguntar a un incrédulo que no sabe nada de las cosas de la palabra ni de las cosas de Dios, y le dé un consejo como que mira, llega a la casa y partirle todas las corbatas, cortáselas para que aprenda. Y usted va de San Palimones a la casa y le corta todas las corbatas a su marido que le costaron caras. Y peor si hay una que le gusta, la que tiene los libritos de la Biblia de colores. Yo tenía una de esas. Entonces tenga cuidado. ¿Quién lo aconseja? La imitación, ese es un deseo que le sale a usted mismo de su propia voluntad, de parecerse a la otra persona, de hacer lo mismo que la otra persona, de comprarse el mismo carro de la otra persona, de comprarse las mismas cosas, de hacer todo igual a la otra persona. Esa es una comparación. Si usted se compara con alguien, tiene dos opciones: o se va a creer mejor o se va a creer menos. Entonces no se compare con nadie, porque usted es una persona única, diseñada por Dios. Usted es único. Ahora, ¿cómo nos habla Dios a los hombres? Y aquí vienen, estos son los métodos del enemigo para descarrilarte. Ahora, los métodos de Dios para hablarte. Primero y principal método, la palabra de Dios. Esa es la base de todo. Aléjese de cualquier, yo le voy a llamar secta, de cualquier secta que le ponga la Biblia y aparte tengan el librito de ellos. La Biblia es el centro, la máxima autoridad en esta tierra y eternamente. La Biblia nos la dejó Dios para que sea nuestra guía, nuestra lámpara. Dice, es viva y eficaz, corta hasta el tuétano de los huesos. Esa es la palabra de Dios. Es el principal método con el que Dios te va a hablar. Si no lees nada de Biblia y andas buscando que te den una palabra profética, ay, que me oren, óreme, a ver qué me dice. Andas preguntándole a la gente, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Andas diciéndole tus problemas íntimos a cualquiera y ni siquiera los has hablado con Dios. Tú no puedes andarle contando un problema íntimo que tienes en tu matrimonio o en tu familia o con tus hijos a nadie. A menos que ya Dios te haya dado permiso. Pero primero hay que hablarlo con Dios. ¿Capish? Capish. Segundo, la oración. Es que si oraste, Dios te habla. Claro, no te acostumbres a orar mecánicamente. Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. Un día hicimos una oración con unos pastores, andábamos todos, nos sentamos en el restaurante. Mira, andábamos un hambre, hermano, pero un hambre que yo no quería que orara ninguno de los niños, porque los niños empiezan y oro por la muñequita y el caballito y oro para que Barney tenga. Es que las mías oraban por todos los muñecos que miraban en la televisión, oraban. Que sea salvo Barney, Señor. Ojalá, digo yo, que sea salvo, que Santa. Necesita salvación el Santa, que se arrepienta de todo lo que ha desviado a la gente. La Navidad es Cristo. La oración. Ahí habla el Señor. Dice que mientras oraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial. Consejeros cristianos. Proverbios 11:14. Sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Ojo. ¿Quién te da consejo? ¿Quién te está dando consejos? ¿Conoce la palabra? ¿O tiene su propia sabiduría humana? Porque el humanismo de hoy en día se la cree. Ellos creen que la palabra de Dios, que tiene miles y miles de años, con una teoría de hace 5 años, ya creen que tienen solucionado el mundo. Y hay muchos seguidores en las redes que le siguen esas cosas que
van a perecer, no van a sostenerse. ¿Sabe por qué? Porque lo único que es eterno es la palabra de Dios. Ok, ¿qué otra cosa te puede hablar aparte de los consejeros cristianos? Las circunstancias. Fíjese la vida de José. Tribulación tras tribulación tras tribulación. ¿Por qué, digo yo, tenía José que pasar por todo ese proceso? Para que nos quedara un ejemplo a nosotros de ver cómo las circunstancias al final, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Diga: yo amo a Dios, todo me ayuda para bien. Puertas abiertas y cerradas. Primera de Corintios 16, 8, 9 y Hechos 16. Dice en una que Pablo quería ir hacia cierta dirección. En Hechos 16, 6, 7 dice que el Espíritu Santo no le permitió ir a donde él quería. Y en la otra dice, 1 Corintios 16, 8, dice que él mismo escribe: se me ha abierto una puerta grande. Entonces hay puertas que se te van a abrir, pero de repente hay puertas que se cierran que no eran de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ángeles. ¿Cuántas veces Dios le habló a Lot, a Felipe, a Daniel, a Zacarías, a María, a José? ¿A cuánta gente en la Biblia, a Josué, les ha hablado a través de ángeles? Mi consejo: cuando se te aparezca un ángel, tírate al piso y dígale, no lo adore, solo tírese al piso y dígale: ¿para qué me quiere? ¿Para qué soy bueno? Porque cuando se aparece un ángel en la Biblia, yo miro que todas las veces todos se tiraron al piso. O sea, los ángeles de Dios no son esos con pañalitos y con la flechita que ponen ahí en la televisión, hermano. Los ángeles de Dios son imponentes y son serios. Y cuando se te aparece un ángel es que Dios tiene un buen business con vos. Dios quiere hacer algo contigo. Milagros. ¿Qué más explicación quieres? Si Dios le concede un milagro, tómelo y reciba ese milagro y mire qué es lo que Dios le quiso decir. Sueños. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Dios te puede hablar a través de sueños. Así que hay que ver cuando un sueño es de Dios y Dios te está hablando en un sueño. Pero hay otras cosas que pueden manipular tu alma y tu conciencia y también traer un sueño que no es de Dios. Entonces, visiones. La visión es lo mismo que un sueño, nada más que usted está despierto. Usted lo ve, usted lo imagina, lo ve, pero usted no está dormido, está despierto. Voz audible. Cuando Dios te hable con la voz audible, cuando escuches la voz de Dios, entonces eso se llama que Dios te habló por voz audible. Él lo puede hacer y en cualquier día de estos lo puede hacer. La voz interna del Espíritu Santo es la voz del Espíritu Santo convenciendo tu conciencia, y tu conciencia viene y le habla a tu alma que no tome esa decisión por sentimiento, sino que la conciencia la está queriendo dirigir, y tú vienes y convence la razón, y entonces el Espíritu gana, porque la voz interna del Espíritu Santo te está guiando, te está llevando, te está dirigiendo. Ok, consejos para que vayamos cerrando con toda esta enseñanza. Usted debe entrenar su espíritu para ser sensible a Dios. Levánteme la mano los que en los últimos 3 años han entrenado su cuerpo para algo, que han corrido, que han hecho algún ejercicio. Levánteme la mano. Si usted no me levanta la mano, entonces le voy a aconsejar que camine, que haga algún ejercicio, que entre en alguna actividad para conscientemente cuidar su cuerpo, para entrenar a su cuerpo. Hay mucha gente que es privilegiada y la genética los bendijo y no tienen que hacer nada y ya son así. Pero hay unos que tenemos que trabajar tiempo extra para. Muy bien, así como usted envía a sus hijos a su escuela 8 horas, así como usted fue a la escuela, fue a la universidad y entrenó su intelecto, así usted debe interesarse en entrenar su espíritu.
Le aconsejo que se matricule en nuestra escuela de capacitación. Matricúlese en nuestra escuela de capacitación para que entrene su espíritu. Gradúese de nivel 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que cuando usted ya pasa por esta escuela, usted va a ser más maduro espiritualmente. Y pues así como hacemos estas cosas, Dios nos recomienda entrenar nuestro espíritu. ¿Cómo se entrena el espíritu? Bueno, tenemos la escuela de intercesión, la escuela de liderazgo, hay cómo orar. O sea, entrena tu espíritu. Cuando tú sientes la voz del cuerpo, ten mucho cuidado. La voz del cuerpo son los sentimientos. Tu cuerpo te pide cosas. La carne manipula el alma cada rato. Ay, me siento mal, me voy a morir. Mentira, eso no es plan de Dios. Entonces, la carne se comunica con una voz. Esa es la voz del cuerpo. Ten cuidado que no dirigirte por lo que sientes. Los sentimientos son engañosos. La carne es enemigo del espíritu. Tu carne es enemiga del espíritu. La carne no le, es que el miserable no le es, él no se quiere sujetar al espíritu. Miserable de mí, dice Pablo, ¿cuándo podré librarme de este cuerpo de muerte? Dice. Entonces tenga mucho cuidado, porque te pueden engañar tus sentimientos. La voz de la mente y los caminos de Dios están muy de lejos, muy lejanos uno de ellos. Recuerda, los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos de la mente humana. ¿Ok? Para que tengas esas enseñanzas ahí pendientes. Fíjate, el espíritu convence la conciencia. A través de esto, usted es llevado a conformarse, o sea, a transformarse para seguir la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla a tu espíritu, la conciencia es convencida. Si usted continúa ignorando al espíritu hablándote a través de la conciencia, quiere decir que tu conciencia está cauterizada. Aquí está 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2 dice: teniendo cauterizada la conciencia, ya dejaron de escuchar al Espíritu, ya dejaron de ser dirigidos por el Espíritu. También Dios te puede hablar a través de los dones del Espíritu Santo: profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Póngase de pie el día de hoy. Si me da un minuto, le leo esta historia. Esta es la historia del joven obediente a Dios. Era un joven de vida espiritual. Estuvo en una reunión de estudio bíblico en la residencia de unos amigos. Era una noche de jueves. El matrimonio empezó a hablar entre oír la voz de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y el joven no podía dejar de querer saber si Dios aún le habla a las personas. Después de su estudio salió a tomar un café con sus amigos. Estaban en la reunión familiar y discutían un poco más sobre el mensaje de esa noche. De formas diversas, todos decían cómo Dios había dirigido sus vidas de maneras tan diferentes. Y eran aproximadamente las 10 de la noche. Se despidió y comenzó a dirigirse a casa. Sentado en su automóvil, comenzó a pedirle a Dios y le dijo: Dios, si aún hablas con las personas, habla conmigo. Yo quiero escucharte, te escucharé. Haré todo para obedecerte. Y mientras más conducía por la avenida principal de la ciudad, tuvo un pensamiento muy extraño, como si una voz le hablase dentro de la cabeza. Y le dijo la voz: para y compra 1 litro de leche. Y él movió su cabeza y le dijo: Dios, ¿eres tú? Señor. No obtuvo respuesta y continuó dirigiéndose hacia su casa. Pero el pensamiento vino de nuevo: compra 1 litro de leche.
El joven pensó en Samuel y cómo el profeta no reconoció la voz de Dios, pero cómo Samuel corrió hacia él y le dijo: muy bien, Dios, en caso de que seas tú, voy a ir y voy a comprar la leche. Entonces el joven paró, fue, compró la leche y ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Al fin y al cabo, si no eres tú, pues me la llevo y me la tomo yo en la casa. Reinició su camino cuando de repente en una avenida sintió el pensamiento que le dijo: gira en aquella calle. Y él pensó: estoy quedando loco, ¿qué me pasa? Y no giró, continuó de paso, pero siguió la voz insistiendo: debías haber girado en aquella calle. Y se regresó y se metió por la calle donde la voz le decía que girara. Siguió avanzando varias cuadras y de repente sintió que no debería continuar. Se hizo a un lado, miró a su alrededor. Era un área comercial, había negocios y casas. No era tampoco una área muy mala, ni tampoco era un área muy buena. Pero él se quedó ahí pensando, y Dios, o la voz, le dijo: ve, dale la leche a las personas que están en la casa que tiene la luz encendida, porque todas las demás tenían la luz apagada. Y la voz le dijo: ve allá. Y él se bajó con la leche y estaba parado frente a la puerta pensando: ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy quedando loco. Pero bueno, yo quiero obedecer a Dios. Yo le dije a Dios que iba a ser obediente. Voy a tocar, dejo la leche y me voy. Cuando tocó la puerta, una voz le dijo desde adentro: ¿quién es? No era muy amigable. ¿Quién está ahí?, le insistió. No se vaya. De repente vio que la puerta se abrió y él, asustado, con la leche en la mano, le dijo: compré esta leche para usted. El hombre no le dijo nada, tomó la leche, salió corriendo hacia adentro, llamando a su esposa: mi amor, mi amor. De repente mira a una mujer que va corriendo con un bebé llorando para la cocina y empieza a escuchar los ruidos de la cocina: mi amor. Y el hombre volvió y le dijo: mi esposa oró porque no teníamos dinero y ella pidió que un ángel viniera y nos trajera leche para nuestro hijo. ¿Usted es un ángel?, le preguntó. Él quedó sin palabras, sacó todo el dinero que andaba, se lo dejó y se fue a su carro, porque él escuchó una voz. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué nos dirigen a hacer? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su agenda? ¿Serán voces que vienen de la miel divina, que nos hacen ser una miel divina en la tierra? ¿O serán voces que nos desvían del propósito de Dios? Yo quiero que hoy nos pongamos a cuenta con Dios, porque dice Juan 9:31: Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Así que ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Señor Jesús, quiero reconocer que soy un pecador. Señor Jesús, me arrepiento de estar escuchando voces que no son la tuya. Y Señor Jesús, gracias porque ahora sé mejor cómo ser dirigido por ti, por tu Espíritu Santo. Perdóname, dame un nuevo comenzar hoy, y de ahora en adelante úsame, háblame. Quiero escuchar tu voz. Quiero ser miel que habla. Quiero ser miel que bendice. Quiero ser miel que transforma. Y solo lo seré si estoy escuchando la voz correcta. Bendice mi vida, bendice mi familia, bendice los que me aman. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, te amo, ámele, 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 adórele un momento.
Y bendiga a Dios porque Él está dispuesto a hablarte, Él está dispuesto a dirigirte. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a escucharle? Muchas bendiciones a todos. Dele un aplauso al Señor.